¿Preferimos ser miembros del cuerpo de Cristo o miembros del pecado? Hoy, el domingo del Hijo Pródigo, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana nos propone la lectura de Lucas 15, 11, 32, la lectura donde se narra que un padre tiene dos hijos y uno de ellos se va y malgasta todos sus bienes, malgasta en el pecado y luego vuelve a la casa de su padre. San Pablo también en la lectura que se nos propone hoy, 1 Corintios 6, 12, 20, nos narra, entre otras cosas, dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y Dios destruirá a ambos. Por otra parte nos dice, no saben, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Qué tiene que ver los alimentos que van al estómago con los placeres carnales, con la fornicación, con todos los pecados de tipo carnales o con cualquier tipo de pecado? ¿Qué tienen que ver los alimentos con eso? ¿Y qué tiene que ver esto en el tiempo que estamos entrando a la gran Cuaresma, al momento del gran ayuno, donde nos preparamos para la Pascua? Tienen que ver en que así como los alimentos nos atraen pasionalmente, emocionalmente, atraen todas nuestras pasiones y de cierta manera nos pueden hasta dominar, así también el pecado, los placeres carnales nos pueden atraer. Entonces, si ni siquiera podemos controlar qué comemos, tampoco podremos controlar, o será mucho más fácil que nos controlen los otros placeres pecaminosos. Entonces, por eso en la gran Cuaresma, en el momento del gran ayuno, se insiste en el ayuno de alimento, en la abstinencia de alimento, en buscar que yo sea libre, controlando con todo mi ser, con mi razón, cuánto y cómo comer. Así soy libre, y no que los placeres de la comida me controlen a mí. Si los placeres de la comida me controlan a mí, fácilmente caeré en el otro pecado. Podríamos decir, yo ni siquiera paso por esos lugares pecaminosos, pero podríamos pecar consintiendo en nuestra mente, diciéndole que sí a los malos pensamientos, a los pensamientos pecaminosos en nuestra mente. ¿Cuál es el centro de esta parábola o de esta lectura de el Hijo Pródigo o el Padre Misericordioso de Lucas 15, 11, 32? El centro no es el pecado del Hijo Pródigo que se va y malgasta todo en lo pecaminoso, sino que el centro es la misericordia del Padre que recibe a su Hijo. El Papa Francisco nos dice, cuando nos acercamos a confesarnos ante el sacerdote que tiene el poder de perdonar los pecados, el centro de la confesión no son nuestros pecados, sino la misericordia de Dios. De esa manera podríamos decir que en esta lectura el centro no es la oscuridad a la que va el Hijo a malgastar todos sus bienes en lugares pecaminosos, sino que el centro es el regreso a la casa del Padre y el abrazo que le da el Padre, recibiéndole como un Padre misericordioso. Podríamos decir que ese abrazo que le da el Padre no es solamente un gesto de amor, sino que es podríamos imaginarnos que el Padre lo está recreando. Así como Dios nos creó de la nada, nos trajo a la existencia, el abrazo del Padre podríamos decir que lo está dando forma, le está renovando su imagen y semejanza nuevamente al Hijo. Cuando nosotros nos proponemos una meta, tenemos que dejar otras cosas. En este caso, la meta es la vida eterna. Tenemos que conocer la grandeza de esa meta para poder ir detrás de ella. En este caso ya conocemos uno de los elementos, una de las grandezas de esta meta, que es la misericordia del Padre, y ese Padre que nos renueva la imagen y semejanza con sus brazos misericordiosos, y que lo más importante para Él no es nuestro pecado, sino que volvamos hacia Él. Lo peor no es el pecado, lo peor es desconfiar de su perdón, porque si no,
confiamos en su perdón, no aceptamos su perdón, Él no tiene cómo perdonarnos. Entonces, lo peor no es pecar, sino que lo peor es quedarnos en el pecado y desconfiar de que Él tenga el poder para perdonarnos. Ahí tenemos un elemento para ir detrás de esa meta que es la vida eterna. El Papa Benedicto nos dice que para ir detrás de esa meta tiene que ser realmente grande, grande para que podamos dejar tantas cosas de este mundo por ir detrás de ella. Así dice él, tantos santos y fieles católicos cristianos dejaron tantas cosas de este mundo para ir detrás de Dios, en busca de la vida eterna. Y así nosotros en esta gran cuaresma que está por empezar, vamos a también ejercitarnos en dejar muchas cosas para ir detrás de lo que realmente vale la pena, detrás de esa meta. Entonces, el Papa Benedicto en Spe Salvi, el documento, la encíclica de la esperanza, nos dice, nosotros hablamos de la vida eterna, pero en realidad esas palabras son cortas para expresar lo que quiere decir realmente la vida eterna. Él dice, nosotros morir no queremos y vivir apenas nos da las ganas, a veces entre tantos percances, entre tantas dificultades que se nos presentan en la vida, apenas tenemos ganas de vivir muchas veces. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos si morir no queremos y vivir muchas veces apenas tenemos ganas? Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos, dice el Papa Benedicto, lo que desea el corazón del ser humano es la bienaventuranza eterna, es decir, la felicidad eterna. Vida eterna no es una vida solamente inmortal, no es solamente no morir, sino que vida eterna es una vida en plenitud, porque una vida inmortal y entre tantos problemas, entre enfermedades, discusiones, iras, rencores, sería una vida realmente infeliz. Entonces, vida eterna no es solamente vida inmortal, sino vida plena, vida completa, vida bienaventurada, vida feliz, la vida que gozan ya los santos y goza la Madre de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos en realidad la vida eterna. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿preferimos unirnos al cuerpo de Cristo o preferimos unirnos al pecado? Preferimos unirnos al cuerpo de Cristo porque sabemos que hay un Padre que pone la misericordia por encima de nuestros pecados y sabemos que nos espera una vida plena. Son dos motivos para que en esta gran cuaresma, que estamos a 3 semanas de empezar, tengamos la mirada puesta en buscar a Dios, en dejar los placeres terrenales y buscar una vida más unida a Dios y a la oración. La meta es grande y vale la pena. Alabado sea Jesucristo.